Para los que están por primera vez, les cuento que venimos así como Netflix, venimos con una serie que ya no sabemos cuántas temporadas tiene, pero la venimos siguiendo desde hace unos cuantos domingos, cada vez que me toca a mí, digamos, compartir una palabra. ¿Y qué tiene que ver con las emociones? Enseñábamos que Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu y nos dio en nuestra alma una mente y un corazón para que pensemos y para que sintamos. Y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón tienden a irse por caminos extraños, no nos responden como nos gustaría que respondan, y lo que debería ser para bendición de nuestras vidas muchas veces nos complica la vida. Entonces enseñábamos qué importante que es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios en su amor, cuando nos rescató, veíamos recién en la Santa Cena, Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo les voy a dar otro que es igual a mí, que es el Espíritu Santo, es Jesús hecho Espíritu, para que viva ya no con ustedes como estuve yo, sino en ustedes, para que ustedes aprendan a vivir la vida que yo viví y que les enseñé. Entonces decíamos que lo que la Biblia nos enseña es que nosotros ya no tenemos que vivir movidos por las emociones, por nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y perverso. Entonces, si nosotros, como dice el dicho popular, que te guíe tu corazón. Si nos dejamos guiar por el corazón, es posible que lleguemos a puertos extraños, a los que no deberíamos haber llegado. Entonces, estamos enseñando y aprendiendo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, cómo hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la palabra respecto a cada una de esas emociones y cómo hacer para someter nuestras emociones a Dios, al señorío de Jesús? Y en el último de nuestros encuentros que me tocó compartir, yo estuve hablando sobre una de las emociones que más se asocian con el amor. Cuando uno veíamos, ahí hicimos en el pizarrón, cuando uno dibuja un corazoncito y uno pone yo y el corazoncito Jesús, uno dice yo amo a Jesús, por ejemplo. Y decíamos que la emoción que tal vez más representa el corazón en nuestro inconsciente colectivo es el amor. Y arrancamos a meternos en la historia bíblica del amor, eh, diciendo que todos los seres humanos fuimos creados por Dios con una necesidad innata. Y esa necesidad innata es la necesidad de ser amados. Jesús, justamente antes de entregarse en esa cruz y de morir por nosotros, les dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Por qué? Porque veíamos en la palabra que no hay nada peor para un niño que quedarse huérfano y no tener a alguien que le dé amor. Y Dios, cuando nosotros no recibimos ese amor correctamente, viene y nos da amor de Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y veíamos qué necesidad que tiene el ser humano de un Padre que lo ame. En Romanos 8, del 12 al 17, leíamos que Pablo dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, es decir, con su naturaleza humana, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido un espíritu de adopción,
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús nos abrió la puerta para que podamos llamar al Padre Dios como lo llamaba Él. Jesús fue el primero en la tierra siendo hijo de Dios nacido del Espíritu. Sabemos que nació de una virgen y el que lo dio a luz ahí en el vientre, el que generó la vida en el vientre de María fue el propio Espíritu Santo. Por eso Jesús es el Hijo de Dios en la tierra. Y Jesús, a pesar de tener un papá y una mamá terrenales que Dios le dio, como decíamos la vez pasada, que Dios pone a los padres para que ellos puedan ser ejemplos del amor de Dios acá en la tierra para sus hijos. Cuando los padres no pueden cumplir ese rol correctamente, los niños aún mueren si no se les da el amor necesario. Entonces, Jesús tuvo una mamá y un papá terrenales que lo amaron, lo cuidaron. Dios se ocupó de que tuviera un hogar constituido. Sin embargo, lo vemos a Jesús ya en su niñez diciendo, yo estoy en las cosas de mi padre. Le dijo a sus padres, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Los padres se miraban y decían, pero los padres somos nosotros, ¿por qué nos desplaza por ahí, no? Sin embargo, Jesús desde muy temprano en su niñez tenía bien claro quién era su padre primordial, primitivo, original. Sus padres terrenales lo amaron y él los amó, pero él sabía que su padre original siempre fue Dios. Y eso es lo que Dios nos da a nosotros ahora. Por eso dice que ahora podemos clamar a Abba Padre, quiere decir papi, papito. Así lo llamaba Jesús a su Padre Celestial y así lo podemos llamar nosotros cuando vivimos, como decía antes, por el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, conocemos al verdadero Padre. Y si no lo conocemos todavía, los aliento a que lo conozcan. Que ustedes le pidan al Espíritu Santo que les permita vivir esto que promete la palabra. Que ustedes tengan la convicción. Hoy cantábamos esto. Hoy cantábamos, soy hijo de Dios. El diablo te va a venir a decir, vos sos hijo. Hijo era Jesús. ¿No? No te da la estatura para ser hijo de Dios. Sin embargo, Dios promete que por su amor y por su gracia, nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios por la muerte de Él en la cruz, al aceptarlo en nuestra vida. Entonces, nosotros, si no lo vivimos, tenemos que pedirle al Señor que nos permita vivir esto, que nos permita sentirnos hijos, amados, herederos, y que nadie nos puede robar lo que el Padre nos dio. Y lo primero que nos da, como todo hijo necesita, es amor. Porque un hijo necesita ser amado. Amén. Hasta ahí llegamos. La vez pasada compartimos un video. Si no vieron el video, el video ese de cierre es hermoso, tan inspirador, ¿no? De un padre que amó a su hijo con todas las limitaciones que ese hijo tenía, pero lo hizo sentir parte de una vida plena y abundante como Dios nos da a nosotros. Hoy quiero que sigamos hablando de este amor, pero que vayamos a un punto que tal vez no nos gusta tanto. A todos nos gusta ser abrazados, las caricias que recibe el bebé, eso nos gusta a todos. Pero mientras contaba lo que un padre hace y por qué un hijo necesita tanto a un padre, decía que el padre, especialmente, aunque también aplica para la madre, el padre disciplina en amor. Un padre es muy necesario en la vida del desarrollo de un niño o una niña, porque el padre es el que pone disciplina, el que marca límites. Y quiero que me acompañen a ver solo algunos pasajes del libro de Proverbios. Hoy estamos con Proverbios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Proverbios habla muchísimo de este punto en particular. Y nos habla de cómo hacerlo y de las consecuencias de no hacerlo, de no poner límites.
de no poner disciplina. Proverbios 13, 24. Yo voy a leer en la versión NBI. Y miren qué tremendo lo que dice el libro de Proverbios, el libro de sabiduría por excelencia. Dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Tremendo. Proverbios 13, 24. Lo repito, dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Ahora vamos a Proverbios 19, 18, un poco más adelante. Proverbios 19, 18 dice, fíjense esto, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Fuertísimo. En otra versión dice, no te excedas hasta matarlo, tal vez, ¿no? Como que... pero acá está diciendo, si vos no ponés límites, si vos no corregís a tu hijo a tiempo, lo pones en riesgo su vida. Porque va a salir al mundo sin límites. No va a saber cuándo parar. Este versículo que acabamos de leer, no se vayan de Proverbios, si se animan a poner el dedo ahí y a buscar otro pasaje. En Efesios 6, del 1 al 4, acá está Pablo dándole recomendaciones a los efesios y explicándole cómo debemos poner disciplina, ¿no? Digo, para complementar esto de que no te excedas hasta matarlo, en Efesios 6, del 1 al 4 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ahora le habla a los padres y dice, ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Acá Pablo está diciendo, disciplinen a sus hijos, pero tampoco para volver locos a nuestros hijos o para lastimarlos en esa disciplina, para hacerlos enojar y que al final incremente la rebeldía en vez de guiarlos a la obediencia. Entonces, volvemos a Proverbios. Ahora vamos a Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 15. Y miren lo que dice acá. No tengo muchos adolescentes, jóvenes acá, porque esto les va a doler si lo escuchan. Dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Los jóvenes naturalmente son necios, ¿sí? Testarudos, cabezones, no les gusta recibir disciplina, ¿no? Es parte de la juventud, es parte de la juventud. Pero, dice, la vara de la disciplina corrige. En la antigüedad, literalmente, a los jovencitos se los corregía con una vara. Y digo en la antigüedad, porque en la cultura en la que vivimos acá, en Occidente, Latinoamérica y demás, no necesariamente se usa vara, aunque hay ámbitos en los que todavía usan vara hoy. Aunque a nosotros nos parezca un poco fuerte y hasta podría recibir una denuncia a alguien que le pega con una vara en la cola al nene. Las chanclas, ¿no? También. Bueno, dicen que ya la madre que tira la hojota es porque no puso el límite antes, ¿no? Ya la hojota es el recurso final, ¿no? Ya cuando va corriendo lejos. Pero bueno, el Señor dice que la vara corrige esa necedad. El jovencito es como el potrillito, anda ahí saltando de acá para allá y hay que domar ese corazón, ¿sí? Vamos a Proverbios 23, 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14 dice,
no dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. Fíjense esto, ¿no? Está diciendo preferible un chirlo a tiempo que una vida descontrolada que te lleva a la muerte. Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el joven malcriado avergüenza a su madre. Avergüenza a su madre. Realmente, ¿no? Los hijos malcriados nos hacen pasar vergüenza. Proverbios 29:17 dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Si no lo disciplinamos, muchas veces nos va a avergonzar, pero si lo disciplinamos nos da satisfacciones. Va a venir con buenas noticias en su vida. Y ahora quiero que retrocedamos a Proverbios 3, vamos para atrás, vamos al principio. Porque estos versículos de Proverbios 3, 11 y 12 nos van a servir de nexo para saltar al Nuevo Testamento. Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque fíjense, acá no está hablando de los padres. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Y acá ya no estamos hablando de una relación terrenal de padres e hijos. Acá Proverbios nos hace levantar la mirada y nos hace ver a un Dios Padre que nos disciplina. Y dice que no tenemos que despreciar la disciplina del Señor ni ofendernos cuando nos reprende. Este pasaje lo toma el autor de la carta a los Hebreos, y quiero que ahora vayamos a la carta a los Hebreos, Hebreos 12, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11, Hebreos 12, 4 al 11, voy a seguir también en la nueva versión internacional. Porque el autor de los Hebreos trae este pasaje de Proverbios para aplicarlo ahora a nosotros como hijos de Dios. Proverbios 12, desde el 4 en adelante, vamos a leer. Hebreos 12, del 4 en adelante. Y dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Acá le está diciendo a los hebreos, ustedes ya están llorando y todavía no pasaron lo peor. Hay algunos que ya murieron por el Evangelio, decía acá el autor de Hebreos, que tuvieron que dar la vida para no negar a Cristo. Y ustedes todavía no vivieron eso y se andan quejando. Y el autor de Hebreos les recuerda este pasaje de Proverbios y les dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos?
En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Fíjense, acá está diciendo la palabra que los hijos que no reciben corrección y disciplina de parte de sus padres, consciente o inconscientemente, van a identificar eso como falta de amor. Porque finalmente el no poner límites demuestra un desinterés que se asocia con el abandono. Vos escuchás el testimonio de adultos, yo lo he escuchado muchas veces, que te cuentan cómo fue su vida como hijos y te dicen, yo nunca tuve un padre. Yo me acuerdo de un muchacho que decía, yo nunca tuve un padre que me enseñe la hora. No sabía cómo leer la hora en el reloj. Nunca me decían, quédate en casa. Yo podía andar por la calle días y no les importaba. Y otros chicos podrán decir, ay, a vos te dejan salir, qué bueno, te dejan hacer lo que vos quieras. Pero el hijo que no recibe ese límite, esa corrección, literalmente identifica eso como falta de amor. Y lastima mucho el corazón de un hijo. Mucho. Por eso el autor de Hebreos dice que los hijos que no reciben disciplina son bastardos. Los bastardos eran los que no eran reconocidos por sus progenitores. Los reyes tenían hijos reconocidos de la reina, de las concubinas que vivían en el palacio, pero también tenían hijos por ahí y los abandonaban. Y eran hijos bastardos. No tenían un padre que los reconozca. Por eso Dios nos ofrece suplir esa necesidad de amor. Porque sí, podemos haber tenido padres, como acá hablaba el autor de Hebreos, que nos pusieron los límites, nos disciplinaron y veneramos a ese tipo de padres. Sin embargo, cuando no los tuviste, Dios se ofrece como padre y te ofrece disciplina. Si no la recibimos cuando éramos chicos, en nuestra juventud, nos va a costar. Porque vamos a tener el mismo corazón rebelde del joven que todavía no fue domado por la disciplina y nos va a resultar más difícil. Pero yo traigo estas palabras ahora para que si tal vez tu corazón todavía anda rebelde, si te cuesta la disciplina del Señor, y ahora vamos a ver de qué se trata la disciplina del Señor, sepas que la disciplina es amor. Dios nunca va a disciplinarnos más allá de lo que soporte nuestra fuerza. Dice que nunca nos va a poner un peso que no podamos soportar. Por eso, cuando Pablo le habla a los efesios y les dice, disciplinen a sus hijos, pero no haciéndolos enojar, no les pongan un peso demasiado, demasiado pesado, dice, disciplínenlos en la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es la disciplina justa y equilibrada, que no hace, que no hiere a nuestros hijos, que no los lleva a enojarse, no los irrita. ¿Les va a molestar? Les va a molestar. ¿Se van a enojar al momento de recibirla? Seguramente. Pero va a ser de sanidad y dice que será para fruto de justicia y de paz en el futuro. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Hay momentos en donde Dios nos mueve a una tristeza que no es una tristeza, como decíamos antes, una emoción natural del corazón humano, es una tristeza que viene de Dios. Y es una tristeza para que nosotros veamos nuestro mal camino, nos quebrantemos delante del Señor
y podamos ser salvos, porque nadie puede ser salvo si no se arrepiente de la mala vida que lleva. Todos tenemos que venir al Señor, y esto ya lo hemos hablado. Dice, arrepiéntanse, decía Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo tengo que venir al reino de los cielos arrepentido. Bueno, la disciplina del Señor hace esto, nos quebranta y nos hace sentir una tristeza para salvación. Y dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Es un juego de palabras acá, ¿no? De la salvación no te vas a arrepentir, te dice. ¿No? Preferible arrepentirte de lo otro. Y dice, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Ya hablamos de esto, de la tristeza, la depresión. El mundo te va a traer una tristeza que te va a alejar de Dios y te va a decir no vayas a Dios, no sirve para nada. Sin embargo, la tristeza que viene de Dios te mueve a arrodillarte delante del Padre y a decirle, perdóname, perdóname, quiero que me cambies y quiero vivir con vos. Seguimos en Corintios, pero vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 11, 31 y 32, y estamos analizando cómo es la disciplina de Dios Padre, de ese Padre que nos ama. Acá Pablo justo le está hablando a los corintios en el contexto de la Santa Cena. ¿Y qué estaba haciendo Pablo de parte de Dios Padre? Los estaba disciplinando, los estaba regañando porque no estaban haciendo lo correcto, se estaban comportando como niños. Dice que se juntaban a la Santa Cena y terminaban borrachos, una cosa que no cabe en la cabeza, ¿no? Y Pablo le dice, a causa de esto que ustedes están haciendo, muchos están enfermos y algunos otros murieron por esta locura de no tomar seriamente el cuerpo de Cristo, de no entender cómo es la vida con el Señor. Pero fíjense, Pablo dice, 1 Corintios 11, 31 y 32, dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Acá quiero que entendamos un concepto fundamental. Decíamos antes que nosotros somos hijos de Dios. Si vos te arrepentiste, viniste al Señor y le dijiste, Jesús, yo te recibo en mi vida, yo creo lo que hiciste por mí, vos moriste por mí y yo me arrepiento de una vida vieja, quiero vivir una vida nueva, y empezás a vivir la vida nueva en el Señor, en la vida nueva vas a cometer 1000 errores, te vas a equivocar un montón, a veces te vas a equivocar un poco y otras veces mucho. Como los corintios, los corintios, cuando Pablo les dice esto, se habían equivocado mal, al punto que habían terminado enfermos y algunos murieron por los errores cometidos siendo hijos de Dios. Quiero que entendamos esto, estamos dentro de la casa del Padre. Acá Pablo no le está hablando al mundo, acá Pablo le está hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios, cuando cometemos errores, también vamos a pagar consecuencias de los errores cometidos, pero no vamos a perder la salvación que nos fue dada, porque ahora somos hijos de un Padre que nos ama y nos corrige. La corrección de algunos hijos de Dios puede ser muy dura. Cuanto más grave es el error, más dura puede ser la corrección, como le estaba pasando a los corintios. Pero fíjense lo que decía Pablo, les decía, Dios los está juzgando, pero no en el juicio final, el juicio de condenación. Dice que nosotros somos juzgados por el Padre para que no caigamos con el mundo. Y dice que el Señor juzga a su casa, juzga en su iglesia, juzga a sus hijos para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, a veces hay hijos de Dios que van a pasar tratos muy duros de parte de Dios. Cuanto más retobados sean, cuanto más duro el corazón, más difícil la disciplina a veces. Pero eso no significa que Dios no nos ama. Al contrario, como nos ama, necesita corregirnos, necesita quebrantar toda dureza del corazón, porque Él prometió darnos un corazón
nuevo, un corazón de carne. Entonces, la disciplina de Dios duele, duele. Pero la Biblia nos alienta a soportarla. Quiero que vayamos ahora a Salmos 30, 4 y 5. Salmos 30, versículo 4 y 5. Ahora voy a pasar a Reina Valera. Vieron que me gusta saltar de versión a versión, porque me gusta cómo lo dice la Reina Valera. Dice: Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El salmista está diciendo, sí, van a venir momentos de llorar, van a venir momentos difíciles, y acá está hablando de ira de Dios, no está hablando de momentos difíciles porque sí, porque el mundo, porque el diablo, no, no, no. Dice, a veces la ira del Señor, el castigo del Señor puede venir aún a sus hijos, porque nos ama. Dice, pero su favor dura toda la vida y finalmente a la mañana va a venir la alegría. Un día va a pasar la prueba, el proceso, la disciplina, si la pasamos aprobados, y vamos a tener alegría en el Señor. Y miren lo que dice Oseas 6, 1 y 2. Oseas 6, 1 y 2. Yo voy a leer la nueva versión de la Biblia de las Américas. Oseas 6, 1 y 2. Y este es un pasaje fuerte, pero es Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Dice, vengan, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. En medio de este pasaje de disciplina del Señor, Oseas nos regala un pasaje mesiánico. Pablo decía que tenemos que sufrir con Él para vivir la gloria con Él después. Nosotros también morimos la muerte de Jesús. Y acá Oseas decía que es Dios el que desgarró, es Dios el que hirió, pero va a ser Él el que va a sanar, el que va a vendar. Cuentan los que saben de esto, yo nunca estuve en el campo criando ovejas, pero escuché por ahí que a veces cuando había una oveja muy rebelde, le quebraban la patita. Le quebraban la patita para que no se vaya más, porque termina cayendo por un acantilado y chau ovejita, ¿no? Y para que las otras aprendan. Bueno, a veces Dios nos tiene que quebrar la patita para que no nos caigamos por el acantilado, ¿no? Es difícil, pero necesario. Y quiero que pensemos en esto. Nosotros tenemos una tendencia a ver a Dios con ojos humanos. Siempre tratamos de pensar en Dios Padre, como decíamos la vez pasada, y muchas veces proyectamos la imagen de un Padre terrenal y vemos a Dios a través de ese lente. Y tratamos de pensar en Dios como un Padre. Y entonces decimos, bueno, pero Dios es Padre bueno, ¿no? Y nos ama con amor eterno. Entonces empezamos a pensar, si no tuvimos un Padre bueno, empezamos a pensar en un Padre bueno, ¿no? Y seguimos pensando en un Padre humano. Ahora, Dios no es humano. Con lo cual, la disciplina de Dios no es igual que la disciplina de los hombres. Yo quiero que leamos un pasaje que está en Números 23, 19. Este versículo habla de que Dios es un Dios que lo que promete lo cumple, pero yo quiero que extraigamos otro principio de este versículo. Números 23, 19.
y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios dice, Dios cumple. Ese es el principio inicial de este pasaje. Pero yo quiero que saquemos otro concepto primordial de este pasaje. Dios no es hombre, dice. Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Él se hizo hombre para manifestarse a nosotros y salvarnos, pero no decide como decidiríamos los hombres. Es padre, pero no hace lo mismo que haríamos nosotros como padres terrenales. Seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Ustedes hubieran permitido que su hijo fuera azotado, torturado injustamente y muriera en una cruz? ¿Ustedes lo mandarían a un lugar lejano a su hijo para que hagan esto con él? Yo no, yo no. Y cuando uno piensa en este concepto, dice, ¿qué padre va a permitir esto a un hijo? ¿Cómo permitís que tu hijo sufra? Pero lamentablemente nosotros pensamos con mente humana. Sin embargo, Dios Padre permitió que su Hijo amado, que jamás había pecado, fuera llevado como cordero al matadero, torturado, crucificado, y cargara con el pecado de un grupo de delincuentes indignos como es la humanidad entera. Es más, lo habían decidido con Jesús en el cielo esto. Él dijo, voy. Dios es bueno y Dios es amor, pero Dios no es hombre. Su expresión de amor va mucho más allá de lo que nosotros como hombres podemos entender. Y quiero que veamos esto porque a veces nos pensamos que la disciplina de Dios es solamente para los hijos rebeldes. ¿Sí o no? Hablábamos recién, la ovejita descarriada que le rompen la patita para que no se descarríe más. Pero quiero que leamos un pasaje muy revelador respecto a esto, y es Isaías 53. Lo que vamos a leer fue planeado y permitido por Dios, Padre de amor y por amor. Isaías 53, vamos a leer a partir del versículo 1. Y dice así, lo voy a leer en NBI. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Sabemos que está hablando de Jesús, ¿verdad? No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca,
Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando vemos, acá vemos el amor que Dios Padre tuvo por nosotros, por nosotros. Y nos podemos sentir identificados en su Hijo cuando padeció. Dice primera de Juan 4:19 que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y uno podría pensar que todos nosotros necesitamos ser disciplinados y lo merecemos. Pero uno jamás pensaría que el santo, el perfecto, el que nunca pecó, también necesitó disciplina. Quiero que leamos Apocalipsis 3, 14 y 22. 14 al 22, perdón. Ahora es Jesús, habiendo sido disciplinado y habiendo pagado el precio para estar en el lugar que hoy está. Jesús murió en esa cruz, pero resucitó al tercer día y se levantó con toda la autoridad. Toda la autoridad que tenía antes la recibió y ahora con más gloria por lo que Él hizo por nosotros. Y este Juan, ya viendo a Jesús glorificado y ya viendo a Jesús como Padre de toda la humanidad, como Padre de todos nosotros. Y dice así, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. ¿Sabían lo que es el oro refinado por el fuego? La Biblia habla de las pruebas en las que somos disciplinados. Y dice que si soportamos esa disciplina y somos disciplinados en las pruebas de nuestra fe, más pura que el oro refinado, va a dar gloria a Dios. Jesús está diciendo, si todavía no fuiste disciplinado, si te falta mucho, si te pensás que te las sabes todas, estás delante de que sí se las sabe todas. Y dice, te aconsejo que de mí compres solo refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Sabemos que las ropas blancas son santidad, hacer lo que a Dios le agrada. Además,
colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Miren lo que dice Jesús. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero que cerremos con este pasaje. Hebreos 5, del versículo 4 al versículo 10. Hebreos 5, del 4 al 10. Y aquí está el autor de Hebreos hablando del lugar que ocupa Jesús, glorificado, sentado en ese trono. Y dice, está hablando del sumo sacerdote. Y el autor de Hebreos decía, en la ley de Moisés había un sumo sacerdote, ¿sí? Que una vez por año entraba al lugar santísimo que representaba al pueblo. Y hablando de ese sumo sacerdote, dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa por el que es llamado por Dios. Lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Podemos entender esto? Jesús mismo tuvo que aprender obediencia a través de sufrir. La disciplina de Dios para nosotros va a representar sufrimiento, dolor. Cuando nosotros estamos en el Señor, vamos a vivir situaciones difíciles que muchas veces no vamos a entender y vamos a decir, Señor, si me amás, ¿por qué permitís que pase por esto? ¿Por qué permitís que pase por esto? Y vamos a hacer esta oración que hizo Jesús en el Getsemaní y le vamos a decir, Padre, si podés que pase esta copa, no la quiero tomar, es demasiado duro. No quiero pasar por esto. Sin embargo, a través del sufrimiento aprendemos a obedecer. Somos disciplinados y somos amados. Por eso si estás pasando momentos de sufrimiento, situaciones difíciles que no entendés, pero estás en Cristo y el Espíritu Santo te está guiando, que estas palabras te fortalezcan y digas, mi Señor también lo pasó y aprendió a obedecer. Y dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor quiere disciplinarnos, quiere tratar con nuestra vida. Muchas veces significará quebrantamientos muy duros, pero Jesús fue perfeccionado así. ¿Cuánto más nosotros? Que nosotros podamos ser perfeccionados en el amor de un Padre que nos disciplina. Porque si no fuéramos disciplinados seríamos como bastardos. Pero no tenemos un Padre abandónico, tenemos un Padre que nos ama en serio y quiere que aprendamos de Él
para que no tengamos que ser juzgados con el mundo. Acompáñenme a orar. Yo los quiero guiar, si quieren repetir conmigo esta oración. David decía, Señor, me libraste de mi rebeldía. Me libraste de mi rebeldía. Yo quiero que hoy entreguemos nuestra rebeldía al Señor. Digámosle así, digámosle, Señor Jesús, tu sacrificio en esa cruz fue suficiente para que yo no tenga que hacer sacrificios. Pero también fue un ejemplo de obediencia, de humildad. Señor, yo sé que vos reprendés y corregís a todos los que amás. Por eso hoy acepto tu disciplina y tu corrección. Yo quiero renunciar a toda rebeldía. Señor, hacé mi corazón manso y humilde como el tuyo, dejando atrás la rebeldía. Gracias, Señor, porque sos ejemplo. Lo hiciste para que yo lo pueda hacer. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y ahora déjenme orar a mí, Señor. Yo quiero bendecir a mis hermanos hoy aquí. Señor, tal vez algunos no recibieron los límites y la disciplina que como hijos necesitaban y merecían. Pero Señor, hoy tienen al Padre de los Espíritus, al Padre que los ama con amor eterno y que los va a guiar en un camino de disciplina y de corrección para que aprendan obediencia y puedan tener fruto de justicia y paz abundante, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, ponemos nuestras vidas en tu altar. Aceptamos disciplina, Señor. Es más, te pedimos, Señor, disciplinanos, correginos, Señor. No queremos ser una oveja que caiga por el acantilado. Preferible una pata rota, Señor, que una vida perdida. Por eso yo bendigo a mis hermanos, Señor. Yo reprendo y echo fuera todo espíritu de rebeldía que los quiere llevar por caminos extraños, caminos de muerte. Pero tu corrección, Señor, nos lleva por camino de vida, vida abundante y vida eterna. Por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor. Enseñanos disciplina, Señor. Enseñanos disciplina. Y ayúdanos, Señor, aquellos que somos padres, a poner, Señor, la disciplina correcta, Señor, a disciplinar a nuestros hijos en amor y en tu disciplina, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.